nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Amén, amén y amén. Vamos a dar un aplauso al Creador. Vamos a disponer nuestro corazón, familia, para escuchar la auténtica palabra del Eterno que salió de su boca para que nosotros vivamos, para que pongamos en acción a fin de que vivamos, a fin de que fructifiquemos, a fin de que nosotros tengamos una buena vida aquí. Y recordemos que tener una buena vida aquí es la consecuencia, ¿sí? Es la consecuencia de nosotros estar en los actos de justicia del Eterno. Y esas consecuencias, familia, son las que tenemos que procurar. Por lo tanto, son incentivos, no son el fin. Son incentivos, son medios que el Eterno nos da para que nosotros continuemos por este camino. La calidad, la cantidad, la frecuencia, el tamaño de esos grandes incentivos está en función de tu nivel de compromiso, está en función de tu nivel de amor hacia Él. Es como el Eterno te va a retribuir. Esta parashá, Shofetim, es muy interesante. Se pronuncia Shofetim, Shofetim. Okay. Shofetim es el plural de jueces, Shofetim. Si tú conoces un poquito la historia del pueblo de Israel, llegó un momento en que faltaron los pastores, y me refiero con ello a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moshe, a Aarón, a Yehoshua, ¿sí? Al rey David. Con el rey David termina la era del pastorado en Israel y viene la era de los reyes y la era de los profetas, ¿sí? Y vimos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel, vimos dislocaciones, vimos caídas, vimos corrupción, vimos muerte, vimos traición al Eterno, vimos cómo entraban y salían de la esclavitud por tercos, por necios, por aferrados, por ciegos, por sordos, por faltos de temor. Era y ha sido para el pueblo de Israel un desequilibrio, un desbalance constante, porque el corazón del pueblo de Israel tiende a alejarse del Creador. ¿Ok? Sin embargo, en estos vaivenes y en estos desequilibrios nunca ha faltado un personaje, una personalidad, y son los jueces, ¿sí? Haciendo una aclaración, ¿te acuerdas de Débora? Sí, Débora no era profetisa, Débora era una regia jueza, una señorona que dominaba la Torá y que los reyes y todo el mundo venían a consultarla. No hay templo, no hubo templo, sin embargo, los jueces, la estructura judicial siempre ha permanecido, siempre, siempre. Y tenemos que preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué? Porque no puede subsistir una nación, un estado, un reino sin una estructura legal, sin que existan los medios y los elementos para garantizar el Estado de Derecho. Porque en el momento en que haya ausencia de un Estado de Derecho y del órgano encargado de conservarlo, en ese momento la nación empieza a desbaratarse, a desquebrajarse, ¿sí? Y por lo tanto una nación, un reino, un gobierno, un estado sin leyes y sin legislación tiende a ser ya sea invadido por naciones extranjeras por su debilidad estructural interna, como lo ha marcado la historia de las naciones,
o en todo caso a desaparecer y a ser asimilado por naciones más fuertes. Ese es el destino de una nación sin leyes, sin la procuración de la justicia que hacen de una patria una nación ordenada, estructurada, y obviamente se sientan las bases para progresar como nación, como sociedad. De otra manera es imposible, ¿ok? Entonces el Eterno en esta parashá le ordena a Israel a través de Moshe algo muy interesante. Si lo vemos con una óptica como de un abogado, ¿sí?, como de alguien que conoce las leyes, estamos viendo el establecimiento del sistema judicial. Estamos viendo ahí el establecimiento del sistema legislativo, del poder legislativo, del poder judicial y eventualmente el poder ejecutivo representado a través de lo que se llama la teocracia de un reino, es decir, de un reino, de un rey, de una monarquía que se sujeta a la teocracia. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos así? Porque el rey tiene que estar sujeto a la Torá. El rey está por encima del levirato, por encima del Cohen Gadol, y el rey, es decir, la cabeza del ejecutivo, es la máxima autoridad del reino. Mientras esté sometido a la Torá. Cuando el rey no estaba sometido a la Torá, le mandaban un arponazo por medio de un profeta, y el profeta le decía: oye papá, la estás regando. Y debemos de preguntarnos, ¿por qué el Eterno mandó profetas? Si estaban los levitas, si estaba el Cohen Gadol. ¿Por qué? Porque el derecho se corrompió, porque el Sanedrín se corrompió, porque la impartición de justicia se hizo parcial, no se hizo, dejó de ser expedita, dejó de ser imparcial, y por lo tanto dice el Eterno: esto no puede ser. Se corrompe el poder judicial, se corrompe el legislativo, los que manejan las leyes, se corrompe el reinado, la máxima autoridad. Entonces tiene que surgir una figura espiritual que vaya y ponga orden, ¿sí?, que vaya y lleve la palabra y diga: la estás regando, ¿te vuelves o te destruyes? Impresionante. Pues como podemos ver, se están dando las bases para el cumplimiento de una serie de mandamientos, que es la siguiente y última fase para completar toda una estructura de 613 mandamientos. Y de ahí tenemos que aprender que hay mandamientos para salir de la esclavitud, hay mandamientos que nos permiten la transición, y hay mandamientos que los tenemos que llevar una vez asentados, una vez transicionados y en crecimiento y desarrollo. Hay que llevar mandamientos. Y es así como el Eterno ordena que el poder judicial, que el poder legislativo se establezca de la mano con lo que sería aquella monarquía teocrática en un futuro no muy lejano. ¿Para qué? Para impartir justicia. Es necesaria siempre y en todo momento la existencia de las leyes, les decía, y de los guardianes de las leyes. Estoy hablando a nivel espiritual, pero paralelamente a nivel civil, a nivel jurídico, se requieren las leyes, ¿ok? Y es más, incluso a nivel de la física, porque hay personas que dicen: es que nosotros no estamos ya bajo la ley, estamos bajo la gracia, por ejemplo. Ok, es tan incongruente y tan irresponsable, porque es un principio cósmico. La ley que garantiza el orden es un principio cósmico y eterno, y todo lo que lo trastoque se llama anarquía y rebelión, y por lo tanto no prevalece. Así que es como si, bueno, pues yo me subo allá al mezanine y digo: no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia, y me aviento. ¿Qué me va a pasar? Si bien me voy a quebrar un hueso, y depende cómo caiga. Oye, pero es que estoy bajo la gracia y no estoy bajo la... Estás violando.
Estás siendo irresponsable en querer violar la ley de la gravedad. No puedes violar la ley de la gravedad, porque si lo intentas te vas a quebrar, te vas a lastimar. Nadie puede hacer eso, ni los pájaros que vuelan. Tienen un mecanismo aerodinámico que les permite elevarse, pero si dejan de moverse, bajan. Todos ustedes fueron hijos. Algunos tienen sus padres, otros ya no. Y tenemos hijos. Y yo creo que jamás les dijimos a nuestros padres, y pobre de nuestros hijos, que vengan y nos digan, es que ya no estoy bajo la ley. Estoy bajo la gracia, papá, mamá. Así que, no. No te voy a obedecer. ¿Por qué? Te quiero aquí a las 10. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? Un conflicto. Un conflicto en la casa. Quiero 10 y nada, puros 6 y 7 y reprobadas. ¿Qué pasó? Porque es que estoy bajo la gracia. No. Tan absurdo es esto, como tan absurdo es decir, estoy fuera de la ley del Eterno, porque estoy bajo la gracia. Acuérdense, hay consecuencias que tenemos que ver a causa del desconocimiento de que hay leyes que rigen el universo, el mundo, la creación, el mundo espiritual y el mundo, es decir, visible y el mundo visible. Y obviamente a la sociedad, la cual debe de estar basada en un conjunto de leyes que permitan la armonía social, la paz social y el orden social. Pues como pueden darse cuenta, la Torah no solamente son mandamientos espirituales, sino que también son una colección de mandamientos que están construidos en leyes civiles para tener una sociedad ordenada, pura y limpia y superior a las demás sociedades. Y cuando nos sujetamos a ellas, podemos vivir en este mundo sin ningún problema, sin estar encontrados con las leyes en apariencia, porque hasta el día de hoy ya empieza a haber problemas entre la ley del Eterno y la ley del hombre. ¿Por qué? Porque ha dejado de haber verdaderos jueces. Jueces verdaderos ya no existen. Vamos a generalizar, pero ¿por qué digo no existen? Porque no se pronuncian ante una ley inmoral, porque no se pronuncian ante una ley antiética, porque no se pronuncian ante el intento de formar un imperio, un sistema de esclavitud moderno. Y no estoy lapidando un sistema político, si suena así, pues Baruch Hashem también va. Pero ¿por qué se levantan, por ejemplo, regímenes tan drásticos, tan malvados como el de Venezuela, por ejemplo? ¿Por qué Chávez perduró hasta que se murió como si fuera un emperador? ¿Por qué? ¿Y por qué se va él y llega su chofer, don Maduro, que de Maduro no tiene nada? ¿Por qué? Porque no hay jueces. ¿Por qué ha prevalecido el régimen en Cuba? ¿Por qué? Porque no hay jueces. ¿Por qué los políticos mexicanos roban a diestra y siniestra? Y se publicitan y nunca van a la cárcel. ¿Por qué nunca los que terminan sus mandatos, sea el nivel que sea, por qué nunca los llaman y los meten a la cárcel después de haberles comprobado robo, colusión, etcétera? ¿Por qué? Porque no hay jueces. Porque los jueces que representan a la sociedad han decidido llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esos son los jueces que tenemos. Cuando yo digo no tenemos jueces, me refiero a jueces conectados con la verdad absoluta, porque sí la hay. Se han hecho sectarios, ¿sí? Y promueven el sectarismo al cual ellos pertenecen en las leyes. Y adoptan, y lamentablemente mal, corrientes ideológicas, sociales, civiles y jurídicas que vienen de otros países, hechos para idiosincrasias distintas, y vienen y las adaptan aquí y hacen un mugrero. ¿Dónde están los jueces civiles? ¿Dónde está la sociedad
que dice, estamos en total desacuerdo con esos libros de educación básica que van a sacar. ¿Dónde están las marchas? ¿Dónde están las manifestaciones? ¿Dónde está el descontento social? No hay jueces. ¿Dónde están? Cuando nuestros gobernantes son nuestros empleados, son servidores públicos, no son reyes. Los gobernantes son empleados. El servidor público es un empleado de nosotros y están para servirnos a nosotros y nos tratan como plebeyos. Nos tratan como plebeyos, como si les debiéramos dinero. Vas a una oficina del sector público, vas a pedir informes y te trata la señorita como si le debes dinero. Te trata mal. No te atiende con decencia. Estoy generalizando. ¿Por qué? Porque es el 99% de los casos. Un gobernador se cree un reyesuelo. ¿Por qué? Si hay leyes que lo rigen. ¿Por qué se aprueban leyes sin un consenso verdaderamente democrático? ¿Por qué se aprueban leyes al vapor sin haber consultado a la sociedad cuando se supone que los representantes del legislativo nos representan a nosotros de nuestros intereses? Les mandan un reloj de oro, les mandan 4,000, 5,000, 10,000 dólares y aprueban leyes sin habernos consultado. ¿Por qué? Porque no hay jueces civiles, porque no hay personas en la sociedad que estén interesadas en una verdadera asignación de justicia en todo el país. No hay interés. Por eso esta bola de ladrones, sátrapas, ¿sí? Están haciendo de la nación de México, y así como de otras naciones también en su lugar, están haciendo cada vez peores leyes y peor orden civil y peor descontento, pero no hay jueces que se levanten. En la casa también se ha relajado la disciplina, se ha relajado la moral, se ha relajado la ética. Hay yugos desiguales en casa. Mientras el padre dice esto no está bien, la madre solapa, la madre alcahuetea, la madre cierra los ojos y dice no pasa nada. Viene la frustración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no hay jueces. ¿Por qué? Porque no quieren aplicar el juicio. ¿Por qué? Porque hay un mal entendido amor hacia los hijos que les permiten hacer lo que les da la gana. ¿Por qué? Porque no hay jueceo, porque no hay jueces. Entonces, ¿a dónde creen que vamos a llegar con un estado de rebelión en la casa? ¿A dónde creen que vamos a llegar en un linaje, en una familia donde no hay jueces, donde no hay quien defienda la moral y la ética del Eterno? ¿A dónde vamos a llegar? Oigan, si estamos aquí los padres metidos de lleno para corregir nuestras vidas y llevar esta agua a la casa, y en la casa no hay jueceo, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué va a pasar con nuestro siguiente linaje? Van a crecer rebeldes, anárquicos, inmorales, antiéticos, peor que lo que nosotros fuimos. Esa es la realidad. Por eso el Eterno dice: establecerá Shofetim en todas las regiones de las tierras que yo le prometí a tus padres les daría por herencia. ¿Estamos aprendiendo? Vamos a darle un aplauso al Creador. Se trunca la bendición ante la falta de juicio. Se trunca de una generación a otra. Se pudre la unción cuando es la unción la que debe de podrir lo que no está bien. ¿Te acuerdas del profeta Eliyahu? ¿Te acuerdas del profeta Eliyahu? ¿Te acuerdas que él tenía un discípulo? ¿Cómo se llamaba? Eliseo. Campos Elíseos, sí. Eliseo. Cuando él le dijo: mira, discípulo mío, Talmidí, ya me llamaron, ya me voy a ir. Y como has sido fiel, has permanecido conmigo,
dime qué quieres que te haga. ¿Y qué le dijo Eliseo? Quiero una doble porción de lo que Hashem te dio a ti. Bueno, pues no sé si está en mí, pero pues ahí te va. ¿Qué le tiró? Le tiró el talí. Le tiró el talí, le impuso la mano. ¿Lo obtuvo? Sí, lo obtuvo. Y le pasó la unción multiplicada por 2. Y Eliseo hizo grandes cosas. Es decir, es la segunda generación de profetas, ¿sí? Elías fue el primero. Luego el Eterno le pasa la unción a Elías. Elías le pasa la unción a Eliseo. Y Eliseo tiene ahí un discípulo chafo, carnal, que no le gustaba mucho lo espiritual, y pues se truncó la unción, no fue trasladada, murió Eliseo y la unción quedó gravitando en este mundo porque no hubo a quien dársela. Así pasa con los hijos, con los nietos y los bisnietos, porque no hay shofetín en la casa. Tienen que alinear a sus hijos. Y si ya están grandes, pastor, pues con mayor razón. Si aún están viviendo en el seno de tu casa, ponles las peras a 100. ¿Por qué? Porque están viviendo en tu casa. Cuando ya no vivan en tu casa es completamente asunto de ellos, pero nosotros tenemos que procurar que la unción que el Eterno nos ha dado, de la comprensión de la palabra, del temor a Él, trascienda a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos que procurar que eso vaya, pero hay que hacer la parte que nos corresponde y corregir, llamar la atención, convertirse en juez. No es nada fácil. Dice la Torah, cuidado con el soborno, cuidado con torcer el derecho. No te dejes sobornar, no hagas favoritismos. Cuidado con eso. O sea, yo puedo ser muy rígido conmigo y en mi relación con el Eterno, y a mis hijos permitirles ver pornografía, ¿sí? Darle para los condones, financiarles el hotel, porque sí hay gente así. Ay, mi hijo ya es mayor de edad, lo voy a llevar con una muchacha para que conozca lo que es ser hombre. Sí hay gente así, sí hay y abunda la gente así. Y no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando de la gente dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque dicen que no están bajo la ley, que no ocupan jueces, que ellos ya tienen salvación, que ellos ya tienen vida eterna y que ya está todo hecho y que no tienen que hacer nada. ¿Cómo están sus hogares? ¿Cómo están sus vidas? ¿Cómo están sus hijos? No temen, no temen porque creen que están bien. ¿Qué doctrina es esa? La doctrina de Balaam. ¿Qué doctrina es esa? Una doctrina que no es la que viene del cielo, que no emana de la Torah y mucho menos de la boca de Yeshua HaMashiach. Dale un aplauso al Creador. Tienes que ser un juez, porque la injusticia está a todo lo que da en el mundo. Tienes que llamar las cosas como son, por su nombre. Me hago de la vista gorda y dejo pasar, y más cuando se trata de tus seres amados. Te salen los ojos de lagartija, así grandotes, y dejas pasar la iniquidad que están haciendo. ¿Por qué lo dejas pasar? Te vas a arrepentir. Obviamente no vas a llegar con el garrote y ¡ay! No. En esto no hay favoritismos. En esto hay justicia, misericordia y estrategia, pero tienes que llamarle a las cosas por su nombre. Tienes que tener el criterio de un juez para poder discernir entre los hechos. Esto está mal. Cuando el mundo a las cosas le llama a lo malo bueno, tú tienes que discernir, decir, esto está mal. No puedes ser amigo
de estos conceptos torcidos que hay hoy en la sociedad. ¿Por qué? Porque van a afectar a tus hijos, van a afectar a tus nietos. Mira cómo está el mundo ahorita podrido, puerco, lleno de porquería, de inmoralidad, lleno de robo, de muerte prematura. ¿Tú crees acaso que el Eterno no está emitiendo juicios contra el mundo, nomás porque ya mandó a Yeshua HaMashiach? Ve el Apocalipsis, está lleno de juicio. Y hay seres allá que han muerto por causa de la palabra, que están clamando ante el Cordero, que están clamando ante el Eterno. Abel es uno de ellos. Abel clama por su sangre derramada y por su linaje que no vino a este mundo. Ellos están clamando y dicen: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo esta injusticia? ¿Hasta cuándo? Allá están gritando por la justicia del Eterno. Aguas porque se viene. Aguas porque se viene. Todas esas calamidades y todos esos juicios aún no vienen, pero van a venir. Y luego les inventan aquellos: es que nosotros vamos a ser raptados y no vamos a estar. ¿Y qué privilegio tienen? Yeshua lo dijo muy claro: cuando en mi nombre los persigan y los lleven al concilio, ahí no está hablando él de ningún rapto, está hablando de que se va a sufrir por causa de la palabra. Ay, qué padre, ven por mí, me llevas, yo no quiero vivir el Apocalipsis, llévame. Esa es una parafernalia teológica barata de mal gusto, diseñada para los ignorantes. No, señor, en ese momento se va a requerir gente que siga manteniendo la palabra del Eterno arriba para salvar a quien quiera ser salvado, aún en medio del fuego, del juicio y la calamidad que se viene. Pero no hay que esperar eso para salvar a nuestra familia. No hay que esperar eso para reaccionar, es ahorita, ahorita. Tú tienes que constituirte un juez. Habla la porción séptima de algo muy importante, que cuando se identifique el cadáver de un ser humano cercana a una ciudad, ¿quién tiene que trabajar ahí para quitar y expiar a esa ciudad de la culpa que se genera porque hay un cadáver ahí? Un cadáver está ahí o porque lo asesinaron o porque murió por enfermedad o causa natural. No hay más, por eso se murió esa persona. Y si murió por homicidio, hay culpa sobre esa tierra. Y si murió por enfermedad o porque ya le llegaba su tiempo, un cadáver contamina. Un cadáver es corrupción. Cuando la sangre deja de fluir en las venas, empieza la pudrición, empieza la contaminación del cuerpo. Y eso trae oscuridad, trae tiniebla, y andan danzando los diablos sobre los cuerpos pudriéndose. Entonces, ¿qué dice el Eterno? Hay que quitar la sangre inocente de esta región. ¿A quién llamó a trabajar? ¿A quién? ¿No se escucha? ¿A quién? A los levitas y a los shofetim. No les dejó la bronca a los levitas nada más. No, dijo: quiero a los shofetim y quiero a los leviim aquí trabajando en conjunto. Ojo, en conjunto, en unidad, con un objetivo común. ¿Cuál? Purificar esa tierra y deslindarse de la responsabilidad de ese cadáver. Entonces, ¿qué tiene que hacer el profeta? El juez. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer el juez? Pues primero ir a investigar. Ah, caray, sí, aquí hay un cadáver. ¿Qué más? Van y seleccionan una becerra. ¿Y luego qué hacen? Le cortan la cabeza y la sangre la derraman. ¿Ok? Y luego el levita, ¿qué hace? Fíjate bien la división de responsabilidad. Luego el levita, ¿qué hace? Ora. El levita va a orar para que la maldición se vaya de sobre la tierra y la sangre del inocente no sea reclamada de sobre los moradores de esa ciudad.
Y luego los jueces pedirán la expiación. ¿Quién pide la expiación? Los jueces. Una cosa es ser redimido y otra cosa es ser expiado. Cuando eres redimido, hay que pedir la expiación. ¿Qué es la expiación? Ok, ya fuimos perdonados, somos libres de toda culpa, eso es ser redimido. Ahora, la contaminación que anda gravitando ahí, Señor, sácala, porque nosotros como jueces declaramos que no hay culpable que perseguir. Y ¡zas! Se da la expiación. ¿Pero qué tuvieron que hacer los jueces? Matar a la becerra. ¿Quién es la becerra? La hermana del becerro. ¿Y quiénes son la becerra y el becerro? Los hijos de la vaca y el toro. ¿Y qué es el becerro? La carne. La carne. El instinto natural del ser humano que lo opera, que lo domina y que lo lleva a tomar decisiones. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juez? Matar a la becerra. ¿Por qué becerra en lugar de becerro? Porque ya el tema del becerro estaba muy quemado en Israel. Y es más valiosa una becerra que un becerro. ¿Por qué? Porque una becerra genera más hijos. Es una representación simbólica de que si no pones en paz el instinto, te va a generar más problemas. Por eso me habló del becerro. Entonces, ¿qué dice? Tú como juez de ti mismo tienes que matar a la becerra que está en ti. No es una ofensa, es una analogía. ¿Ya mataste a la becerra? Dale un aplauso al Creador. El mensaje que el Eterno nos manda hoy es que hay que establecerse. ¿Qué se estableció primero? Desde que Israel salió primero, ¿qué se estableció primero? ¿El reino espiritual? ¿O el jurídico? ¿O el monárquico? ¿O el legislativo? ¿Qué se estableció primero? El espiritual. ¿Y después del espiritual qué vino? Allá en Levíticos. El Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y quiénes están ahí? Los Shofetim. Pero ese es el Sanedrín que estaría en Jerusalén, que es la Suprema Corte, que está ahí. Pero dice, antes de entrar en Devarim, antes de entrar a Israel, dice, quiero que en todas las tribus y en todas las regiones de Israel haya cortes. Y cuando los casos no se pueden resolver, se van a la Suprema Corte, que ahí están los eruditos de la Torah para resolver el problema. Como puedes ver, es un sistema jurídico que aquí en México lo tenemos. Si un caso no se resuelve en la Corte local, ¿a dónde se va? A la Suprema Corte de Justicia del Estado. Y si no se resuelve, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y si no se resuelve, no tiene sentido, porque es ahí donde se tiene que resolver. Se resuelve porque se resuelve. Entonces se estableció primero el levirato y luego el Sanedrín. Y hay que trabajar en conjunto. No puedes separar la vida espiritual de las leyes del Eterno, porque el día que lo hagas, te vas a caer. Tienes que constituirte, sí, un ser espiritual que está normado, que está sujeto a la norma legal que le permite vivir en orden, en derecho, generando derechos, ejerciendo su derecho, porque pésele a quien le pese. El reino de Elohim tiene una constitución política a la cual hay que sujetarse, y pésele a quien le pese. El reino de Elohim es un reino jurídico. ¿Por qué? Porque hay un juez, hay cárceles, hay verdugos, hay fiscales, hay abogados acusadores, hay abogado defensor. ¿Quién dice amén?
¿Quién dice amén? Pero sí sabes por qué, ¿verdad? ¿Por qué? Por el abogado defensor. Y ese es caro. Y ese es caro. Y ese hay que pagarle. Y bien pagado. ¿Con qué le vas a pagar? Con tu vida, papá. Con tu vida, mamá. Si no, no jala. Hay condenas. Hay atenuantes. Hay agravantes. El reino tiene un sistema legal que no podemos negar ni su existencia ni su efectividad. Y dentro, ya para terminar, dentro de este sistema legal, enseña la Torá algo muy importante. Dice, cuando entres a la guerra, porque es la parashá que sigue, pero dice antes aquí en esta porción, cuando entres a la guerra contra tus enemigos, tu ojo no tendrá piedad de ellos, los vas a arrasar. No vas a dejar a nadie con vida. Mujeres y niños y animales y árboles frutales, esos son tuyos, déjalos con vida. Pero todo aquel que pueda levantar con su mano una espada, lo matas. No tendrás piedad de tus enemigos, pero a tu prójimo, ámalo. Yo estoy obligado por la Torá a amar a mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo en la Torá? Los que son miembros de la congregación del pueblo de Israel. De ahí nadie más es mi prójimo. Ahora entiendes la cerrazón de nuestros primos. Porque para ellos tú no eres su prójimo. Solamente entre ellos son prójimos. ¿Están transgrediendo la voluntad del Eterno? No, están cumpliendo el mandamiento. Y el enemigo que hoy tiene Israel, pues lo tiene ahí rodeado de 5 países horribles que lo quieren desaparecer. ¿Qué dice el Eterno? A tus enemigos los aborrecerás y tu ojo no tendrá piedad de ellos. Y cuando alguien te meta a juicio, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, es decir, a cada uno conforme le corresponde a sus hechos. Esa es la Torá de Yahweh. Y por eso, cuando alguien cometía un pecado de muerte, no había clemencia, no había perdón, se le llevaba al paredón. Si me hubiera propuesto que sonara bien la frase, no hubiera sonado. La rima. Y todos aquellos pecados o transgresiones espirituales o civiles sujetas de ser perdonadas por el juez, pues se expiaban en el templo. Y por eso tenía que venir una revelación más de la Torá acerca de los temas jurídicos, acerca de tu enemigo, acerca de tu prójimo y acerca de la ley misma, para seguir viviendo, para obtener perdón. Y eso lo vamos a ver a continuación. Pudieses pensar, bueno, ¿tengo que constituirme un juez y a la vez un sacerdote? Sí, tienes que ser un juez equilibrado, pero muy sabio para llevar la corrección a tu vida misma primero. Sé tu propio juez. Conviértete en tu propio juez para que arriba no te juzguen. Cuando tú tienes el buen acto de humildad, de enjuiciarte a ti mismo, con todo el rigor que puedas, el Eterno no te va a juzgar porque ya te juzgaste tú, ya confesaste, ya te hiciste tú la condena y dices, ¿qué merezco? ¿Qué merecemos? ¿Qué merece el pecador? ¿La paga del pecado? Merecemos la muerte. Pero cuando entiendes que alguien tomó tu lugar, como fue el de Barrabás, ¿te acuerdas? Nomás imagínate el momento en el que
sacan a Barrabás de la cárcel. ¿Qué quiere decir Barrabás? Barrabás, ¿qué quiere decir? Porque te voy a dar una chispa de luz. Y ¿sabes qué? No me creas, ponte a investigar. Ponte a investigar, porque es histórico. Barrabás, ¿qué quiere decir? Barrabá, hijo. Barrabá, hijo del Padre. El hijo del Padre, Barrabá. Yeshua tomó su lugar, Barrabá. Yeshua tomó su lugar. Yeshua tomó el lugar que le corresponde al hijo del Padre, y Yeshua murió en su lugar. Barrabás, ¿sabes cuál era su nombre? Su nombre como lo conocían, Yeshua. Algunas versiones antiguas dice así: Barrabás, conocido como Yeshua. Eso lo quitó la iglesia, pero su nombre real era Yeshua. Es historia, no te estoy inventando nada, es historia, lo puedes rastrear sin ningún problema. Barrabás, eres libre. ¿Por qué? Si estoy condenado a muerte. Es que alguien tomó tu lugar. ¿Quién? Yeshua. Y al escuchar él su propio nombre puesto en otro, imagínate el shock de él. O sea, sí mueres, pero no. ¿Qué haría de su vida después él? ¿Quién sabe? Pero esa oportunidad nos la da Yeshua de trascender. Pero créemelo, quien hoy es tu abogado, defensor, en el día del juicio final, y no final porque son los tiempos finales, porque todos estamos siendo sujetos a un juicio diario y anual, sino al juicio último y definitivo para tu vida. ¿Quién crees que va a ser el juez? Él. Y no podrás decirle, dame otra oportunidad, porque Él te va a decir, intercedí toda tu vida por ti, defendiéndote, pero no quisiste entender. Apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Sabes qué es eso? Un juicio. Eso es un juicio. Y si piensan que Yeshua no condena, sino que salva, sí. Al día de hoy, Él no condena, salva. A quien cree y se corrige. Pero en aquel entonces, Él será el juez de jueces de un grupo de shofetim que hay allá arriba. Y Él va a levantar juicio. Y Él va a mandar a la condenación al que no se corrigió aquí en esta vida mientras tuvo tiempo, oportunidad y gracia. No jueguen con la gracia. Dale un aplauso al Creador. Bueno, mis hermanos y mis hermanitas, vamos a hacer la oración de la bendición para Haftarah. Iniciamos. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que escogió a buenos profetas y se complació con sus palabras, las cuales fueron dichas con verdad. Bendito eres tú, eterno, que escoge la Torá, a su siervo Moshe, y a su pueblo de Israel, y a profetas de la verdad, de la rectitud, de rectitud. Nuestro Redentor es el eterno amo de legiones, su nombre es el Santo de Israel. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro, soberano del universo, roca de todos los mundos, justo en todas las generaciones, el Dios confiable que dice y hace, que habla y cumple, pues todas sus palabras, cuyas palabras son verdad y rectitud. Tú eres confiable, oh eterno, Dios nuestro, y tus palabras son confiables. Ni una sola de tus palabras regresará vacía, pues tú eres un Dios confiable
el Rey confiable y misericordioso. Bendito eres tú, Eterno, el Dios confiable en todas sus palabras. Ten misericordia de Sión, pues ella es la sede de nuestra vida, y a la humillada en el alma, sálvala prontamente y en nuestros días. Bendito eres tú, Eterno, que alegra a Sión con sus hijos. Alégranos, oh Eterno Dios nuestro, con el profeta Eliahú, tu siervo, y con el reinado de la casa de David, tu ungido, que prontamente venga y haga gozar nuestros corazones, que sobre su rostro no se sienta ningún extraño, y que otros ya no hereden su honra. Pues por tu santo nombre le juraste que su lámpara no se extinguiría jamás. Bendito eres tu Eterno, escudo de David. Por la lectura de la Torá, por el servicio del rezo, por la lectura de los profetas y por este día de Shabbat que nos has dado, oh Eterno, Dios nuestro, para santidad y reposo, para honra y esplendor. Por todo ello, Eterno, Dios nuestro, te agradecemos y te bendecimos. Que tu nombre sea bendito en la boca de todo ser viviente, continuamente y por siempre jamás. Bendito eres tu Eterno, que santifica el Shabbat. Amén, amén y amén. Bueno, la porción de ahora de los profetas es de Isaías, capítulo 51, versículo del 12 en adelante. Se lo leo. Yo solo soy el que consuela a ustedes. ¿Quién eres tú para tener miedo de un hermano que morirá, de un hijo que en pasto se convertirá? ¿Has olvidado al Eterno que te hizo, que extiende los cielos y cimenta la tierra y constantemente todo el día? ¿Tienes miedo del opresor cuando se dispone a destruir? Pero ¿dónde está la ira del destructor? Prontamente será liberado el errante, no morirá en el calabozo, ni se alimentará, ni alimento le faltará. Y yo soy el Eterno, tu Dios, que agita el mar para que bremeen sus olas. El Eterno, amo de legiones, es su nombre. Yo pondré mi palabra en tu boca y bajo las sombras de mi mano te cubriré, a fin de extender los cielos y cimentar la tierra, así como para decir a Sión, mi pueblo eres tú. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, tú que has bebido de la mano del Eterno la copa de su ira. Has bebido y exprimido los residuos de la copa de ofuscación. De todos los hijos que ella engendró, no hay quien la guíe, y de todos los hijos que ella crió, no hay quien agarre su mano. Y aquí que son dos las catástrofes que te han ocurrido. ¿Quién te endechará? El despojo, la calamidad, la hambruna y la espada. ¿Con quién te he de consolar? Tus hijos han desfallecido, yacen en la cabeza de todas las plazas como toro salvaje, atrapado en una red. Llenos están de la ira del Eterno, de la amonestación de tu Dios. Por tanto, escucha esto, tú, la humillada, la embriagada, pero no de vino. Así dijo tu Señor y Dios, el Eterno, quien defenderá a su pueblo. He aquí que yo quitaré de tu mano la copa de la ofuscación. Ya no volverás a beber de los residuos de la copa de mi ira. Y la pondré en la mano de los que te atormentan, los que dijeron a tu alma, échate para que podamos pasar encima de ti, por quienes hiciste tu cuerpo como la tierra y como plaza para los transeúntes. Despierta, despierta, vístete con vigor, oh Sión,
Vístete con las vestiduras de tu esplendor, Jerusalén, ciudad santa, pues el incircunciso y el impuro ya no volverá a entrar en ti. Quítale el polvo, álzate y siéntate, Jerusalén, desde las correas de tu cuello, oh cautiva hija de Sión. Pues así ha dicho el Eterno: por nada de ustedes fueron vendidos, y sin dinero serán redimidos. Pues así dijo mi Señor el Eterno: a mi Israel bajó mi pueblo en el principio para habitar ahí, pero Asur los oprimió sin razón. Y ahora, ¿por qué tengo que hacer aquí? Declaró el Eterno. ¿A dónde mi pueblo fue llevado? ¿Por nada? Sus diligentes se vanaglorian, declaró el Eterno, y continuamente todo el día se blasfema mi nombre. Por eso es que mi pueblo conocerá mi nombre en aquel día de la redención, que yo, el Eterno, soy el que habla. Heme aquí. Qué agradables son las montañas, son los pasos del heraldo, que anuncian la paz, que informan las buenas nuevas, que anuncian la salvación, aquel que declara a Sión: tu Dios ha reinado. La voz de tus atalayas, ellos alzarán la voz y cantarán juntos, pues con sus propios ojos verán que Dios regresa a Sión. Preocuparán juntos en cantos, oh ruinas de Jerusalén, pues el Eterno consolará a su pueblo y redimirá a Jerusalén. El Eterno descubrirá su brazo santo ante la vista de todos los pueblos, y todos los extraños de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Váyanse, váyanse, salgan de ahí, impuros es, no los toquen, salgan de su interior, límpiense, oh portadores de las armas del Eterno, pues ustedes no saldrán con precipitación ni marcharán huyendo, pues el Eterno irá delante de ustedes y el Dios de Israel será su retaguardia. Amén. Familia, estamos escuchando de la boca de nuestro hermano Héctor una profecía que el Eterno le da a Israel, pero tú sabes que al final las profecías se aplican para todo el mundo, porque es un paralelismo. Israel como nación representa la vida del hombre en general, y el Eterno habla aquí a todos nosotros y nos informa algo muy interesante. Si pusiste atención, el Eterno le está hablando a un pueblo cautivo, a un pueblo que terminó el tiempo de su cautividad, de su exilio, es decir, de su lejanía con el Eterno y de su tierra, y le dice: ya es tiempo de que regreses, atavíate, despiértate, levántate y ven acá, dice el Eterno. Lo que estamos viendo ahí es el término de una condena que el Eterno como juez estableció para Israel y ha establecido para una persona que no está bien delante de él. El exilio de una persona se debe, cuando hablo de exilio, es sacada de la presencia del Eterno, porque la persona decidió vivir mal. Es una consecuencia, y que la persona tiene que ver, ¿sí?, a la luz de la voluntad del Eterno, por qué ocurrió, por qué está así, y qué le sobrevendría de continuar así. Israel ha pasado por varios exilios. El primero de ellos, Babilonia. El segundo, ¿sí te acuerdas?
el persa. Después, ahí no fue un exilio, pero fue un sometimiento tremendo, ¿sí? Que la presencia del Eterno se salió del templo. Entonces, cayeron en un problema moral y ético tremendo por varios siglos, y eventualmente la invasión del pueblo romano, ¿sí? Pero exilios realmente han sido 3, ¿sí? Persia, Babilonia y el actual. Y claman por regresar. Los 2 exilios anteriores que terminaron, el Eterno usa esta voz. Sin embargo, cuando estudiamos los 2 exilios, muy pocos personajes clamaban al Eterno porque terminara el exilio. Pero también muy pocos hicieron arrepentimiento. El exilio en Babilonia duró 70 años, es decir, un cambio de generación. O sea que los que regresaron, muy poquitos, eran los que entraron a Babilonia. Ya venía la nueva generación. El Eterno los limpió, ¿sí? Los limpió de tal manera que ya los nuevos entrarían y reconstruirían el templo. Que fue algo muy similar a lo que pasó en el desierto. Limpió la generación, ¿sí? Y murió una generación en el desierto y los hijos son los que entraron a Canaán. Es el mismo patrón, el mismo. La condena, el exilio, es para una persona que no quiere corregir su vida. Y en el exilio, en el sufrimiento, mis hermanos, es cuando se reconoce la necesidad genuina de regresar, de retornar al Creador y ahora sí, entregar tu vida. Cuando somos jovencitos, 4 o 5 años menos que hoy, nos creemos muy fuertes, creemos que sabemos más que nuestros padres y creemos que tenemos el control de nuestra vida, cuando en realidad somos mocosos, mugrosos, que aún dependemos del sustento de nuestros papás, pero que nos creemos tanto que creemos que hasta podemos humillar a nuestros padres, gritarles, levantarles la voz, llegar a la hora que me da la gana, exigir, y bueno, eso está en las hormonas, eso está en la cultura, eso está en la inclinación de la carne, ¿sí? Pero cuando viene la reprensión, ¿qué pasa? Papá, perdóname, mamá, perdóname, y esto, y esto, y esto, y esto, y viene la reconciliación. Y entonces cuando papá o mamá dicen, sí, ven, te perdono, ven, no ha pasado nada. Es el corazón de una madre, es el corazón de un padre. Ahora imagínate el corazón perfecto de nuestro Padre Celestial para uno de sus hijos que quiere regresar. Estados Unidos tiene en su sistema legal, en su sistema penal, acusatorio, que una vez que la condena se da y se procesa a la persona y se le mete a la cárcel, hacer una revisión de la condena, del tiempo y las condiciones en las que la persona fue confinada a la cárcel. Y ese proceso lo puede promover la persona que purga una condena por lo que haya hecho. Sea el delito que sea, la persona puede promover una revisión de su condena después de cierto tiempo. Y el consejo que se forma hace un pequeño análisis con el director de la penitenciaría, ¿sí? Se entrevista con los miembros afectados de la víctima o con la víctima misma y finalmente se entrevistan con el reo y hacen una valoración y ellos determinan si el reo ya es apto para reintegrarse a la sociedad a pesar de que no ha terminado su condena.
cuando se demuestra que vuelve a ser apto para salir a la sociedad, y me refiero con esto a que respete las leyes que norman a la sociedad, entonces le dan salida antes de su tiempo. Pero la persona hizo su trabajo personal, ¿sí? Incluso hay personas que estudian adentro de las cárceles, estudian maestrías, doctorados, y dicen, miren, o sea, voy a ser útil a la sociedad, ya no voy a ser una lacra, ya no voy a ser un peso, ya no le voy a costar al Estado, sino que yo voy a aportar. Entonces, cuando en función de ciertos criterios evalúan que la persona es apta, ahora sí, lo dejan salir. Está en la persona terminar su condena antes, porque el sistema así lo permite. El Eterno es lo mismo. Hay muchas personas que están exiliadas, que llevan sobre sus hombros un sufrimiento, una carga, consecuencia de sus actos, que no son aprobados, que no fueron aprobados por el Eterno, y que la persona pues no ha hecho un arrepentimiento. Pero cuando la persona despierta, ¿qué le dice aquí? Despierta, levántate, ¿sí? Levántate, porque ya tus cautivos no son nada, o sea, yo los voy a quitar. No temas de esa persona, de ese país, no temas de ese reino que te tiene sometido. Soy yo el que te metí ahí, soy yo el que te di ahí, yo te voy a sacar. Es decir, el juez es el que te metió en la enfermedad. El juez es el que decretó para ti el exilio. El juez es el que decretó para ti ese sufrimiento, esa angustia. ¿Por qué? Porque algo hiciste o algo dejaste de hacer. No hay sobre nosotros una condena que no merezcamos, entonces tendríamos un Dios injusto. Hay muchos hijos que están cargando con la herencia de los padres. Y esto es similar a un padre que lleva a sus hijos en los brazos y baja la escalera de su casa irresponsablemente. Se tropieza y se cae, pero trata de proteger a su hijo y el padre recibe la mayor parte de los golpes. Pero el hijo sufre el susto, sufre la caída y 2, 3 raspones también. Así ocurre cuando nosotros como padres, sí, andamos mal, generamos herencia a nuestros hijos, y llámese herencia de cualquier tipo. Vemos a nuestros hijos sufrir por causa de nosotros, o nosotros estamos sufriendo por causa de la herencia de nuestros padres, y luego los abrazamos y queremos evitar que sufran. Es imposible, porque nosotros con nuestra irresponsabilidad decidimos descender, arrastramos a nuestro linaje con nosotros. E irremediablemente nuestros hijos van a salir raspados. Pero en ellos está levantarse, y en ti también, y terminar de una vez por todas la condena que sobre ti hay. Solamente necesitas tú confesar. Muchas personas, ojo con esto, muchas personas no saben por qué están pasando por un exilio. No saben por qué están cargando con algo que en apariencia no merecen. Si tú vas con el juez tiene el expediente completo, y el juez te puede compartir por qué estás pasando por tal o cual situación. Una cosa sí te puedo asegurar: la condena puede terminar antes. La condena puede levantarse antes, si tú quieres hacerlo, si tú crees en esta palabra profética que yo te estoy diciendo. Tu sufrimiento, tu angustia, tu incertidumbre, tu tragedia puede terminar
si tú quieres. Si tú crees en esta palabra y vas ante el Eterno y le dices, ¿cuál ha sido mi transgresión? ¿Cuál ha sido mi error? ¿Cuál ha sido mi? Te lo prometo, varón, te lo prometo, mujer, que el juez es justo y verdadero como sus juicios lo son. Y Él te revela, Él te dice dónde está el nudo que te tiene atado. Él te lo revela con la única condición de que tú, cuando salgas del exilio, retornes a Él sincero y completamente. Dice la Torah lo siguiente: lo oculto es de Yahweh y es para nosotros, y Él lo revela a quien Él quiere, a fin de que pongamos por obra toda su voluntad en nuestra vida. Lo que está oculto en tu vida, que ha traído dolor, porque muchas veces está aquí, pero no lo ves. Muchas veces está aquí, pero no te das cuenta y te está trayendo problemas, te está trayendo aflicción, unas pasajeras y otras permanentes. Si tú vas ante el juez, que Él tiene el control de tu situación, y le dices, por favor, a fin de poner por obra tu voluntad en mi vida y heredarla a mis hijos, revélame lo que está oculto ante mis ojos para yo corregir mi vida. Miren, Hashem se revela. ¿Te gustaría descubrirlo? Anímate, pero Él va a medir tu corazón. Si verdaderamente tu corazón quiere la revelación para sujetarte y dejar de andar como andas hoy, el Eterno te lo revela porque Él quiere que salgas. Y cuando salgas, ¿qué quiere Él? ¿Qué dice la profecía? Que te vistas con tus vestidos lujosos, con tus vestidos largos, que te vistas de dignidad. ¿Qué es eso? Eso no es un cariño. Te está mandando a que tengas mandamientos, vestiduras de justicia. Y tu exilio va a terminar. Dale un aplauso al Creador.